Buenos días, les saluda Elizabeth Rodríguez Acevedo, asociada a la comunidad Ser Maestro desde la Universidad Autónoma de Barcelona, aquí en el hermano país de España. En este tercer día de congreso quiero presentar a la doctora Neus San Martín, que nos acompañará. Ella es química de formación, es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ella colabora en diferentes centros de formación docente del Departamento de la Generalitat de Cataluña. Tiene más de 1000 artículos publicados y libros que están relacionados con las ciencias y la educación. Ha recibido el premio de pedagogía en el año 2002 y un gran reconocimiento que es la Creu de Sant Jordi en el año 2009. Además, es impulsora del Grupo de Investigación e Innovación LIEC de aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de la entrevista, quiero invitaros a escuchar este testimonio. Adelante. Nuestro proyecto está dirigido a maestros de zonas rurales de nuestro país, de 50 a 65 años de edad. Queremos fortalecer el uso e integración de las herramientas digitales en el marco de una educación a distancia. Con nuestro proyecto también queremos contribuir al cierre de brecha generacional. Participan maestros de diferentes regiones de nuestro país. Aquí podemos observar un trabajo elaborado por el maestro Ponciano Mamani Cala del departamento de Puno, un maestro ya de 60 años de edad. Nuestro proyecto cuenta con mentores que están aptos para guiar en el uso de estas herramientas digitales. Para mayor información puede visitar nuestra página web comunidad.org. Desde la comunidad Aprendiendo de los Sabios, aperturamos este espacio para que todos los maestros y personas interesadas en la cultura, la educación intercultural, puedan ser parte de nuestra comunidad. Tenemos una web que está al servicio de toda la colectividad, una web donde ustedes encontrarán información referente a la educación intercultural bilingüe. Contamos con una red de sabios a nivel nacional y también estamos aperturando el espacio a una red de sabios a nivel internacional. Queremos fortalecer desde este espacio, Aprendiendo de los Sabios, la educación intercultural bilingüe. Estoy cumpliendo uno de los sueños de nuestra aula, TGB Rural, que es un proyecto que estamos llevando un número de docentes a nivel nacional y estamos trayendo estas tabletas con cada aplicativo especial para cada niño para que pueda realizar sus experiencias de aprendizaje y pueda lograr calidad de vida, que logren que estos estudiantes sean incluidos en la sociedad. Lo que queremos ahorita es trabajar con el diseño universal de aprendizaje, donde nosotros vamos a apoyar a estos estudiantes, vamos a adaptar las experiencias de aprendizaje para que ellos no sean incluidos, sino que nuestros estudiantes, nuestros padres, nuestros docentes puedan lograr incluirse
dentro de sus fortalezas de ellos y puedan ser estudiantes, pero ya como buenos ciudadanos, y también puedan incluirse posteriormente a la educación secundaria, luego también a educación superior, y lograr una bolsa de empleos a estos estudiantes en el futuro va a ser para nosotros el regalo más grande. Somos Ser Maestro. Maestro. Saya Atura. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Neus San Martín. Es un honor poderla entrevistar en este momento. En primer lugar, reciba un caluroso saludo de los miles de maestros rurales que en este momento están participando del segundo Congreso Internacional de la Comunidad Ser Maestro. Gracias por su disposición, porque consideramos que su aporte será de gran valor en estos días de reflexión y aprendizaje. Comentarle que este año nuestra comunidad ha priorizado el tema tecnología e innovación. Pues Latinoamérica le escucha, doctora Neus, un saludo para ellos. Pues muy buenas a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí intentando compartir con ustedes algunas ideas y esperando que les sean útiles en su trabajo y en este quehacer que yo creo que es tan único como es el de ser maestro o maestra. Bien, al leer una de sus declaraciones, usted hablaba que el conocimiento se aprende en la escuela o no se aprende en ninguna parte. Me llamó mucho la atención y esto me lleva a preguntarle y hacer una reflexión desde su amplia experiencia como maestra e investigadora. ¿Para qué van nuestros niños a la escuela y qué deberían aprender en estos cambios tan trascendentales que estamos teniendo y quizá qué se debería priorizar en la escuela, doctora Neus? Bueno, este es un gran reto, pero yo últimamente sí que estoy insistiendo en eso, porque yo creo que ha cambiado mucho el mundo y en cambio la escuela ha cambiado muy poco. La escuela dicen que es la institución más conservadora que hay y seguramente si nosotros analizamos qué se está enseñando hoy en la escuela y lo comparamos con hace 100 años, no habría muchas diferencias en aspectos básicos. Y en cambio el mundo ha cambiado mucho. Entonces, cada vez más yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué es eso, cuál es el papel de la escuela. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar ya salió un famoso libro de Ivan Illich que decía la muerte de la escuela y vaticinaba que la escuela moriría, porque ya no sería necesaria, porque toda la sociedad haría de escuela, y que los niños y niñas aprendían en su entorno, en su familia, etcétera, y que en una ciudad, en una sociedad culta, pues ya no sería necesaria la escuela. Pero bueno, no sé si llegaremos a algún momento a esta situación y lo que es cierto es que no hemos llegado. Entonces, ¿cuál es? Yo creo, hace unos años yo leí un artículo que me hizo pensar mucho y que hablaba de la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. Y a mí me gusta siempre explicarlo, ¿no? O sea, dice, ¿qué diferencia hay? Pues la información nos dice cómo se llaman las cosas, cómo son, dónde están, o sea, son informaciones. Yo digo, en este momento la información no es objeto de trabajo en la escuela, porque esta la encontramos en Internet.
hace 20 años o a 25, cuando no existía Internet, seguramente sí que la escuela tenía este papel de transmitir informaciones también. Pero ahora no es una función de la escuela. Cualquier persona que le falte informaciones va a Internet y la encuentra. Por tanto, aprenderse los nombres de los huesos, no sé, de las partes de las plantas, de los tipos de adjetivos, en fin, todo eso son informaciones que vamos a Internet y nos lo dicen. Por tanto, no son objetivo de la escuela actual. En cambio, él diferenciaba con la idea de conocimiento. Y por eso digo, ¿y conocimiento qué es? Dice, conocimiento es todo el saber que comporta comprender esta información. ¿Cómo la comprendemos? O sea, cuando yo tengo una información, ¿cómo soy capaz de comprenderla, entenderla y con ella poder actuar, poder decidir algo? Y entre las cosas de decidir será precisamente una de ellas analizar críticamente la información. O sea, estas informaciones que hay en Internet, pues hay de todo. Hay algunas que son veraces, otras que no lo son. Si yo tengo conocimiento, puedo decidir si es un saber, bueno, si aquella información tiene tendencia a ser veraz o no. Pero si no tengo ningún conocimiento, esto no me sirve. Si solo tengo informaciones, lo repetiré. Claro, yo digo que la función de la escuela y este conocimiento solo se aprende en la escuela, al menos actualmente. No digo dentro de unos años, pero actualmente, ¿dónde aprendemos este conocimiento? Solo se aprende en la escuela. Y el artículo aún argumentaba sobre la sabiduría y decía, hay otra cosa que se puede aprender, que es ser sabio, ¿no? La sabiduría, que detrás de la sabiduría está todo lo que nos posibilita decidir qué actuar, cómo es la mejor manera de actuar. Incorporas valores, y esto implica saber argumentar, saber compartir con los demás, etc. Pero diríamos que actualmente lo más importante en la escuela, como mínimo, es asegurar este conocimiento. Yo digo, pues no sé, ahorrar en el consumo de agua, a reutilizar materiales, todas estas cosas las podemos aprender en nuestro entorno. No es necesario la escuela, no es necesario la escuela en sí mismo. Ahora, a poder decidir cómo hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué es importante ahorrar el agua? ¿Por qué es importante, más allá de una frase hecha que nos dicen y repetimos, sino a entenderlo bien, por qué es importante eso? Esto solo se puede aprender en la escuela. Requiere una persona que te ayude a entenderlo. Y esta para mí es la diferencia que tendríamos que saber argumentar, fundamentarlo, etc. Por eso yo siempre digo, cuidado, que la escuela lo importante hoy es el conocimiento, que es muy diferente de la información. Y bueno, y aquí es el gran reto que tenemos de plantearnos qué entendemos, cuáles son las cosas importantes. Bueno, hablando entonces de conocimiento, eso me lleva a ¿qué significan los conocimientos que deben aprender nuestros niños y niñas entonces en la escuela? Bueno, pues esto, por eso decía, entonces, ¿qué cambia respecto a este hecho de diferenciar entre información y conocimiento? Bueno, esto para los maestros será muy difícil, porque ¿qué tendemos? Como he dicho antes, a enseñar lo que nos enseñaron y por tanto a repetirlo. E incluso los libros lo repiten y además cuando cogemos libros de texto pues continuamos poniendo el acento en cosas que aprendimos nosotros. Aunque el libro hable de otras cosas, no está por allí. Por ejemplo, yo creo que si preguntamos a un maestro qué aprendimos sobre las flores o sobre las plantas o sobre el universo o sobre el aire, pues siempre serán informaciones. Tienen las partes de la planta, cómo se llaman los nombres, el aire, la composición del aire. Estamos de acuerdo que serán cosas el universo, pues los planetas, cuántos hay, qué son, si son planetas o si son estrellas, pero todo eso vamos a Internet y lo encontramos. Y además, cuando lo leemos, repetirlo lo podemos hacer igual que en la escuela. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Qué es lo que habría diferencia? Cuando yo siempre digo, por ejemplo, es el trabajar con ideas muy generales, muy grandes. Por ejemplo, una idea básica, ¿qué es la vida? ¿Qué entendemos por vida? Si yo entiendo lo que es la vida,
lo puedo aplicar a todos los seres vivos y a todas las situaciones que podemos necesitar, interpretar, argumentar. Por tanto, un conocimiento es qué es la vida. Claro, esto no estamos acostumbrados, ¿eh? Y este es el gran reto, ¿eh? Y esto desde muy pequeños, ¿eh? Los niños pequeños ya han de saber qué hacen todos los seres vivos, qué es lo que caracteriza a todos los seres vivos. Fíjense que normalmente aprendimos aquello de nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, esto es solo descriptivo, vuelve a ser una definición. En cambio, entender que todo lo que es vivo pues se nutre. ¿Qué quiere decir nutrirse? ¿Qué quiere decir respirar? ¿Qué quiere decir todo eso? Esto ya lo aprenden desde muy pequeños, lo pueden ir aprendiendo, ¿eh? Y cada vez se va ampliando. Esto sería un conocimiento, ¿eh? ¿Qué quiere decir nutrirse? ¿Qué quiere decir reproducirse? ¿Qué quiere decir relacionarse? Fíjense que ahora que estamos con pandemia y con virus, no es necesario saber mucho sobre los virus, ¿eh? Lo que tengo que saber es que los virus, que es como que ejercen como seres vivos, quiere decir que se nutren de alguna forma, ¿eh? Se alimentan, se reproducen y cómo lo hacen y se relacionan con otros. Por eso son tan transferibles, etcétera, con otros seres vivos, etcétera. Bueno, fíjense que, por tanto, con estas ideas generales que no las hemos aprendido sobre los virus, yo puedo luego transferirlas, aplicarlas y demás. Bien, esto nos daría para hablar mucho, pero la idea esta es importante, es cuáles son estas ideas muy básicas, muy generales. Yo siempre digo a los maestros cuando nos lo planteamos, decimos, a ver, que si solo pudiera enseñar una idea, ¿cuál enseñaría? En vez de pensar en todas, si pudiera enseñar 2, ¿cuál? Y si pudiera enseñar 3 y no muchas más, ¿eh? O sea, no hay muchas más las que podamos profundizar. Esto cuesta mucho de entender a los maestros y además, porque es difícil, porque tampoco lo hemos aprendido nosotros, ¿eh? No lo sabemos. Yo siempre explico, por ejemplo, que yo estaba con niños de cuarto de primaria y un día me dice, paseándonos por el patio, por un bosque, etcétera, una pregunta que sale es, ¿cómo lo hace el tronco de un árbol para respirar? Yo reto a todos ustedes que lo digan. Los libros de qué hablan, cómo respiran las hojas, pero el tronco no lo encuentra, ¿eh? Claro, esto yo tuve que aprenderlo con los chicos y chicas, los niños y niñas, o sea, estuvimos, pues vamos a ver cómo lo hacen, porque es una buena pregunta, porque claro, un tronco es vivo, es una parte del árbol vivo, por tanto, si es vivo, ha de respirar, o sea que la pregunta es muy buena. Ahora, no lo dicen los libros, no lo dice nadie, ¿y qué entendemos por respirar? Y entonces aprendí con los niños y niñas, o sea, fuimos a ver cómo lo hará un árbol. Y bueno, ahora no lo explico, pero fue todo un proceso súper. O sea, que no hemos de tener miedo de aprender. A veces los maestros nos parece que yo he de ser muy sabio y he de enseñar solo lo que sé. Bueno, si enseño solo lo que sé, enseñaré cosas muy poco significativas, ¿eh? Por tanto, esta idea de qué son los conocimientos importantes son estos que son muy transferibles, que responden a preguntas difíciles, interesantes, ¿eh? Cuando miran el universo, la mayoría de niños y niños, ¿qué preguntas se hacen? Pues, ¿cómo se llama este planeta? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más lejano? Son preguntas informativas. Esto, voy a internet, hago la pregunta y me lo dicen. No vale la pena. Pero de tanto en tanto hay algún niño o niña que te hace la pregunta, no sé, ¿por qué no caen los planetas? ¿Por qué no caen las estrellas? Aquí estamos de acuerdo que esto no pueden ir a internet, no lo entenderían, no lo podrían entender. Aquí necesitan la escuela para responder a estas preguntas. Detrás de ella hay todo un conocimiento sobre cómo interaccionan los objetos, las fuerzas, etcétera. Me explico, ¿eh? O sea, no son preguntas que se puedan responder de una forma con 10 minutos y hasta vamos a otra. No, requiere tiempo, requiere días de clase, de discutir, de hablar, de experimentar, ¿eh? Bueno, yo diría que esta sería una reflexión que podríamos ir haciendo, pero hemos de ir hacia aquí, ¿eh? Ideas muy potentes que sirven para explicar muchas cosas, ¿eh? Por tanto, cuando tenga que decidir, una de las formas de decidir, aparte de decir si solo pudiera enseñar una cosa, otra es que de estas ideas explican más fenómenos, explican más hechos, ¿eh?
la respiración de los seres vivos explica millones de hechos, ¿eh? Desde los virus hasta cómo lo hacen para respirar. Pues esto, entenderlo, es una pregunta que sirve para muchísimos, por tanto es una idea muy potente. O por qué no caen los planetas o cae una manzana, pues son preguntas muy diferentes, pero para responder tengo que tener las mismas ideas, etc. Bueno, me podría alargar muchísimo, me puedo enrollar mucho, pero yo creo que con estas ideas me parece que iríamos más hacia adelante. Esto a los maestros a veces nos cuesta porque, claro, no tenemos este conocimiento profundizado. Pero bueno, no seamos humildes, aprendemos con los niños y niñas, vamos a profundizar, pero eso sí, trabajando con conocimientos relevantes, no con tonterías de informaciones para que repitan en un examen y ya está. En este marco, ¿cuánto importa el contexto, doctora Neus, para hacer un aprendizaje realmente significativo, para hacer a los alumnos reflexivos y sobre todo ahora usted me hablaba de este famoso pensamiento crítico? ¿Nos puede ayudar como es que a visualizar mejor para que desde la escuela podamos trabajar los maestros esto? O sea, el aprendizaje o es contextualizado, o sea, tiene relación con la vida, ¿eh? con lo que pasa cada día, o no tiene ningún sentido. Es algo que se hace en la escuela y luego se olvida y nunca más recuperamos. Por tanto, lo importante es que tenga sentido para los estudiantes. O sea, cuando están aprendiendo algo, le vean el significado, ¿eh? La gran pregunta que hacen los estudiantes siempre, ¿para qué sirve esto? Exacto. Si me preguntan para qué sirve, quiere decir que no le ven el sentido. Por tanto, es fundamental que sea muy contextualizado, que esté situado en sus problemas, en sus preguntas. Ahora, en relación a eso, una parte importante será aprender a hacer buenas preguntas, porque si las preguntas solo son sobre informaciones, que es lo primero que hacen, pero esto lo aprenden muy fácilmente los niños y niñas, porque de hecho ellos comprueban que las preguntas que les interesan son las otras, no estas. Ahora, como los maestros hacemos estas preguntas que son de informaciones, ¿cómo se llama? ¿Qué etcétera? Pues al final ellos nos imitan. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo a hacer buenas preguntas, ellos también aprenden a hacer buenas preguntas, pero muy contextualizadas de su entorno, ¿no? De algo que no le ven el sentido, ¿eh? Por tanto, esto es lo más importante. Ahora, a partir de estas preguntas, de su contexto, claro, las respuestas no son blanco o negro, no son verdad o falso, sino que hay muchas, es todo un aprendizaje, hay matices, hay de todo. Y de aquí, por eso es tan importante todo el tema del pensamiento crítico, cómo vamos trabajando, ¿eh? Cómo vamos viendo que las cosas no son repetir una respuesta que da un libro o una profesora, sino construirla críticamente. Por tanto, ser capaz de aquel contexto, analizarlo críticamente. A ver, esto ¿cómo lo interpreto? ¿Es así o no es así? ¿O cómo lo interpretan otros? Etc. De ahí la importancia de argumentar. O sea, antes he dicho de plantearse buenas preguntas y ahora digo de argumentar. O sea que el conocimiento, ¿para qué me ha de servir? Pues por un lado para plantearme buenas preguntas en un contexto determinado que tenga sentido y la segunda es ser capaz de argumentar, de ver que hay diferentes puntos de vista y tomar decisiones y decidir, pues bueno, pues este me parece en la situación actual que está más bien fundamentado. O sea, el gran reto es cambiar la idea de opinar por argumentar en base a conocimientos. Las personas opinamos mucho, pero si estamos hablando de la escuela, y por eso digo que el reto es el conocimiento, la idea es argumentar no en base a opiniones, a lo que me parece, sino en base a conocimientos. Y por eso en la escuela el papel del conocimiento es muy importante para ser crítico, pero bien fundamentado. De hecho, en esta pandemia nosotros nos hemos enfrentado a muchas noticias falsas, a fake news, ¿no? Sí, sí. Y de pronto, a veces en las familias, los niños, los padres preguntan a los niños, ¿a ti qué te parece? ¿Tú cuál es tu opinión? Y entonces también nos ha develado otra falencia allí con nuestros niños, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, sí, bueno, es lo que iba diciendo, ¿eh? O sea, fíjate que dice la opinión, ¿no? Bueno, ¿y qué conocimientos lo fundamentan?
¿Entiendes? O sea que habríamos de ir cambiando la pregunta sobre cuál es tu opinión, y esto sería para ir hablándolo, por la pregunta en qué conocimientos fundamentamos esta opinión o el argumento. Y este es un cambio no banal, porque estamos muy acostumbrados a opinar. Y mira, la opinión cada uno tiene razón o no, pero nosotros que estamos, bueno, no, supongo que los maestros trabajan desde todas las áreas, pero todas las áreas tienen un fundamento científico, pero las ciencias, que es el campo en el cual yo trabajo, pues claro, en las ciencias el argumento no vale decir esto es así, y yo creo que es así y ya está, sino que has de argumentarlo, fundamentarlo. Y este para mí es el gran reto, o sea que cuando hable con las familias y cuando den opiniones, estas opiniones decir, bueno, porque lo que he aprendido en ciencias es tal cosa, tal otra, y por tanto deduzco o argumento siempre provisional, o sea, tampoco es, ya sabemos, el virus nos ha puesto precisamente muy claramente que no hay aquello, es bueno esto y es malo lo otro, no, vamos cambiando constantemente porque vamos experimentando, vamos probando, pero los buenos, los que lo hacen bien, se fundamentan en pruebas, qué ha pasado, en datos, tanto por ciento, qué pasa, y así vamos aprendiendo. Yo diría que de virus sabemos mucho más ahora que hace 2 años, o sea, seguro, y toda la población ha sabido, pero esto lo dicen los médicos. Aquí en Barcelona, donde estoy, los médicos dicen que los primeros meses perdieron el tiempo y se murió mucha gente porque no sabía suficientemente, y ahora han aprendido y pueden fundamentar las actuaciones en conocimiento. Y esta es una idea que hemos de insistir, no vale decir yo pienso, yo opino, no. ¿Por qué hemos de hacer eso? ¿Por qué nos hemos de poner la mascareta? ¿Por qué nos hemos de guardar distancias? Si no, es una imposición que me hace el gobierno, no tiene sentido, no, vamos a hacer. Aún así, siempre habrá gente que dirá, no estoy de acuerdo, pero al menos los que vamos a argumentar, o sea, no es decir, hemos de llevar mascareta, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la mascareta? ¿Qué es lo que conseguimos? O hemos de cualquiera de las acciones que nos están pidiendo, la función de la escuela no es repetirla, sino argumentarla. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenemos que nos justifica que hemos de llevar eso, o que hemos de hacer de esta forma y demás? Para mí esta es la función de la escuela, estamos hablando de la escuela. Luego habrá lo de los políticos o lo de la televisión, tendrán otras funciones, pero la escuela, lo que hemos de trabajar muchísimo es que en esta fundamentación, esta argumentación, que cuando se hable en base a un conocimiento. Bien, finalmente, ahora que tanto se habla de las competencias y parece que la evaluación es lo único que cuenta en este momento, ¿cómo la evaluación ayuda al desarrollo de estas competencias? Bueno, yo creo que aquí es muy importante diferenciar, ponernos de acuerdo en qué entendemos por las dos cosas, por qué entendemos por competencia y qué entendemos por evaluación. Son dos conceptos que damos por sabido que todos lo compartimos, y en cambio hay muchas diferencias de opinión. Una competencia, ¿qué es? Pues es una persona competente, es la que es capaz de actuar en situaciones diversas, no las trabajadas en clase exclusivamente, sino en situaciones diversas, diferentes de las trabajadas, en situaciones complejas, ¿no? Aquello pregunta de examen y respuesta sí o no, o una palabra o una frase corta. No, para evaluar si son competentes, aparte de ver cómo actúan, pues la argumentación ha de ser compleja, ha de ser larga, incluso en niños pequeños, que pueden ser oralmente con dibujos, etcétera. O sea, un dibujo te da una información compleja, En cambio, si haces una pregunta de una respuesta sí o no, además, esto no te da esta información de evaluación de competencia. O sea, la competencia es ser capaz de actuar en situaciones reales, próximas, que tengan sentido para los estudiantes, no preguntas que no tengan nada de sentido, que tengan sentido,
diversas, no reproductivas, no exactamente iguales que las que hemos trabajado en clase, sino que se vea que son capaces de transferir. Y en esta actuación que se ha de fundamentar en conocimientos, porque se tiende a pensar en competencias como si los conocimientos fuera otra cosa. Y no. Todas las competencias incluyen conocimientos. No hay competencias sin conocimientos. Y además en habilidades, en fin, en tantas cosas. Pero esto es muy importante. Pongo un ejemplo paradigmático que yo veo mucho. Pues vamos a ver si son competentes expresándose oralmente. Y se hace la evaluación de si hacen una buena conferencia, por decir, los niños se expresan, se comunican bien oralmente y el contenido allí no sale. O sea que un estudiante que sí que es muy, bueno, tiene muchas capacidades comunicativas, pero lo que dice es un disparate total, ¿sería competente? Pongo este ejemplo para darnos cuenta que la competencia exige interrelacionar conocimientos muy diversos, de saberse comunicar oralmente, pero también del conocimiento que estás comunicando, etcétera, etcétera. O sea que hay muchísimas más aspectos. Pues esta es la idea de competencia. Por tanto, lo que a mí me preocupa es que en muchos lugares y en muchos sitios estamos separando. Por un lado, evaluamos conocimientos o a veces algunos piensan, no, los conocimientos no son importantes porque son competencias, lo importante, pero digo es que la competencia incluye el conocimiento. Si no estamos convencidos de eso, lo estamos haciendo mal. O sea, incluye. Sin conocimiento no puede haber. Y he puesto este ejemplo y podría poner muchos más. De cuando miramos las competencias, ha de ser que el conocimiento sea ser capaz de aprender, una competencia que se acostumbra a, pues ¿cómo sabemos que es esa? ¿Cómo aprende un estudiante a aprender? Pues aprendiendo algo. ¿Cómo se aprende a aprender? Se aprende aprendiendo algo, por tanto se pueden poner en una situación en la cual se vea que son capaces de generar un conocimiento, porque si no, no sirve para nada. Aprender a aprender en abstracto no es aprender a aprender algo, aunque sea a escribir bien, etcétera, de forma autónoma. Bueno, pongo esta idea porque, claro, si no nos ponemos de acuerdo bien en qué es una competencia, cogemos el título, competencia oral, autonomía, aprender a aprender, y parece que los conocimientos no están incluidos. Y sí, en una competencia siempre hay conocimiento, y si no, no se es competente. Y luego evaluación. Vamos a ver, ¿qué es evaluar? Pues evaluar es un proceso que requiere siempre tener datos de qué ha pasado, analizarlos, buscando entender las causas de las dificultades que se detectan o también de las cosas que se hacen bien. ¿Cómo es que estos alumnos lo han hecho tan bien? Entonces te ayuda muy bien a verlo, y el propio estudiante, y tomar decisiones para avanzar, que sería todo el feedback, pero en el sentido positivo, un feedback para ir hacia adelante. Esta es la idea de evaluación. Y la calificación es una de las consecuencias, una sola, no la más importante, de la evaluación. O sea, la mayoría de las decisiones que se han de tomar mientras estamos evaluando, es que los propios estudiantes tomen decisiones para decir y qué tengo que mejorar y cómo lo he de mejorar, qué de ir hacia adelante. Y por tanto, esto requiere cambiar mucho la concepción de la evaluación, primero de los maestros, después de las familias y también de los estudiantes mismos. O sea, los alumnos también han de cambiar porque para ellos la evaluación es la nota. Y la evaluación, es una sola de las decisiones que se toman alrededor de la evaluación, pero las más importantes son las que ayudan a aprender, es a mejorar, a ir hacia adelante. Bueno, pues esto yo quisiera insistir porque yo podría hablar horas sobre este tema, pero claro, fíjense que esto lo que exige un cambio fundamental es la idea que tenemos los profesores de corregir. Fíjense que decimos corregimos, los maestros corregimos. Bueno, esto es algo que nosotros no corregimos, solo puede corregirse quien se ha equivocado. Esta es una idea clave, ¿no? Estamos de acuerdo, es un uso del verbo, es reflexivo. Yo me puedo corregir. El profesor no corrige, el profesor da ideas para que se pueda corregir el estudiante.
Y esta es la finalidad importante, que es lo que está relacionado, como decía antes, con el feedback, el feed forward, o sea, el ir hacia adelante, la retroalimentación para que puedan ir. Esto es lo más importante de la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluamos competencias? Pues vamos evaluando a lo largo del proceso, desde que empieza. ¿Cuál era mi idea inicial sobre por qué no caen los planetas, para decirlo de alguna forma? Y cómo vamos regulando las ideas, vamos cambiando. Yo pensaba esto, vamos pensando, vamos discutiendo. Esto es evaluar. Todo el rato estamos evaluando. Los maestros evaluamos constantemente. Y los estudiantes también. Constantemente están pensando, ay, ¿lo hago bien? ¿Estoy pensando bien? ¿No lo hago? Etcétera. Bien, por tanto, yo soy muy gran partidaria de evaluar competencias, pero entendiendo bien la idea de competencia. Y sobre todo, refuerzo mucho la idea que hemos de cambiar, o sea, de las actividades que hacemos de evaluación, el 90% han de ser formativas, han de ir orientadas a aprender. Y solo un 10% de tanto en tanto, pues cuando creemos que los estudiantes han aprendido, se ponen en una situación nueva, diferente, porque si no, si soy reproductiva, si les he enseñado en una situación y han de repetir, pues no sirve. Han de ser capaces de aplicar. Por ejemplo, si hemos trabajado por proyectos, yo digo, la evaluación en el marco, en un proyecto del aprendizaje, tendría que ser en otro proyecto, porque en el mismo proyecto es reproductivo. Dirán lo que han hecho, pero ser competente es ser capaz de aplicar, de transferir aquello que he aprendido en este contexto, cómo soy capaz de aplicarlo en otro. Bueno, ya vemos que esto nos daría horas para hablar, pero Bien. por ahí tenía que... Y en eso mismo quería incidir, entonces, ¿considera que nuestro sistema educativo necesita una cultura de la evaluación? Sí. Mira, si no cambia la evaluación, no cambia nada. Podríamos cambiar esto que les decía, hablar del conocimiento, qué conocimiento, etcétera. Pero si la evaluación continúa siendo igual que antes, los estudiantes continúan pensando, todo eso que hacemos, proyectos, etcétera, pero lo importante será lo que me pongan en el examen, ¿sí o no? Y las familias igual continuarán, bueno, pero tú, ¿qué nota has tenido? Solo les preguntarán, no les preguntan nunca qué han aprendido, qué has aprendido hoy en la escuela. O sobre todo, aún mejor, ¿qué buena pregunta te has hecho hoy? ¿Qué pregunta nueva te gustaría? Esta es la pregunta clave que tendríamos que hacer para saber, porque cuando uno se hace una buena pregunta, quiere decir que ya ha aprendido mucho. Pero, claro, siempre vamos preguntando, las familias, todos, qué nota tienes, etc. Cambiar la evaluación es cambiarlo todo. Porque cuando cambio la evaluación, cambio qué enseño, cambio cómo enseño, cómo consigo que la idea de corregir, la idea, en fin, cambias todo. Y si no cambias la evaluación, no cambias nada. Y quiero animar a todo el mundo a repensar muy bien la evaluación, cómo lo hacemos, porque todas las investigaciones que están hechas y que hay muchos estudios y metaestudios dicen y han comprobado que lo que sirve más a los estudiantes para aprender es los que han aprendido a autoevaluarse, a ser capaz. O sea que este es el gran reto que tenemos. Los buenos estudiantes, los que aprenden solos, se autoevalúan. Lo han aprendido no en la escuela normalmente, sino fuera, o sea, son alumnos que cuando hacen algo, pues ya ven, esto no me ha salido muy bien y ya piensan, uy, me he equivocado, he confundido esto con esto, etc. Bien, la próxima vez, si hago eso de otra forma, pues de esta otra forma saldrá bien. Y esto lo hacen solo. Pero la mayoría de estudiantes nos necesitan a nosotros que les ayudemos en este proceso. Pero han de ser ellos que lo hagan, no nosotros que le digamos, mira, cambia esto por esto, o esto está mal. No, han de verlo ellos. Y este es el fundamento de una competencia transversal que es la autonomía. Ser autónomos requiere ser capaz de autoevaluarse. Esta es la idea importante. Por tanto, sin cambiar la evaluación, no se cambia nada. Y cambiar la evaluación requiere mucho trabajo. No es una cosa de hoy para mañana. Requiere tiempo, discusión, hablarlo. Bueno.
Pues da para hablar. muy bien, solo tengo palabras de gratitud a nombre de los docentes rurales de Latinoamérica, del Perú y de la cálida Huamanga, que es sede de nuestro segundo Congreso Internacional. Muchísimas gracias, doctora, de todo corazón. Y Bendiciones. vosotros por invitarme y estar, y en fin, todo lo que necesitéis y esté en mi mano, pues ya sabéis dónde encontrarme. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, maestros y maestras, hemos tenido un diálogo muy productivo con la doctora Neus San Martín, quien nos ha llamado a la reflexión, al rol que tenemos que desempeñar en estos nuevos tiempos de desafíos. El conocimiento o se aprende en la escuela o no se aprende en ninguna parte. Ella lo ha enfatizado muy claramente. Un factor importante que nosotros tenemos que reconocer acerca del fracaso escolar reside en el hecho de que los docentes estamos más preocupados en transmitir conocimientos que entender por qué los estudiantes no comprenden. Por otro lado, la escuela nos garantiza, y es una labor fundamental, la transmisión de unos conocimientos, de una herencia, de una cultura, en todos los sentidos, pero también tiene un objetivo de ayudarnos a dar sentido a lo que aprendemos y, como veremos más adelante, capacitarnos para que podamos seguir aprendiendo a lo largo de la vida y que nos sirva para la vida. Vamos a la escuela, sobre todo para comprender una idea que tiene que ver con uno de los debates tradicionales que hemos tenido en torno a la idea del currículum escolar. Ese que enfrenta entre un currículo adaptativo donde la educación debe responder a las necesidades de la sociedad, un reproductivo donde la herencia cultural, las creencias y los valores tienen que estar insertados y desarrollados contra un currículo transformador que desafía toda la realidad. Nos vemos hasta mañana, que estaremos con otra invitada especial, la doctora Mariona Espinet, quien nos hablará sobre la agroecología escolar en el marco de una educación para el desarrollo sostenible. Conmigo, hasta mañana. Bendiciones, queridos maestros. Yo soy ser maestro. Yo soy ser maestro. Ser maestro. Soy ser Yo soy ser maestro.